Estamos ante un texto que es el del Evangelio de Marcos, capítulo 8, del 27 al 38, que hemos leído, y es un texto que nos coloca ante una decisión. Tenemos a Jesús en un terreno neutral, porque la acción del relato se desarrolla en Cesarea de Filipo, que es un lugar cercano a Galilea, más o menos, y que ya está fuera, ya está en territorio pagano. No pertenece, digamos, a las zonas que forman parte de lo que era Israel, sino que están en un sitio donde la cultura es distinta, es un poco más helenizada, donde la cultura imperante es más romana que los territorios habitados por judíos, y allí era un sitio, una región en la que pues en la calle había estatuas de los dioses romanos o de los emperadores, o había templos dedicados a esos emperadores o a esos dioses, mientras que los romanos habían llegado a hacer una especie de convenio en los territorios judíos para intentar que hubiera paz, ¿no? Por eso no había tantas estatuas o templos en Israel. Pero aquí ya sí. Aquí estamos en un sitio donde la cultura se palpa, ¿no? Que es muy, muy romana. Y entonces Jesús y los discípulos están en un sitio fuera de su contexto habitual. Es como si nosotros pues cruzamos el estrecho y en nada estamos en una cultura que no es la nuestra, ¿no? Donde todo es muy, muy diferente, ¿no? Y quizá hoy nosotros pues tengamos también que como abstraernos un poquito de lo que es nuestra realidad habitual para reflexionar o tratar de reflexionar desde fuera pues sobre la enseñanza de hoy. Yo siempre creo que es bueno abstraernos un poquito para entrar en un texto bíblico, no siempre desde nuestras ideas, ¿no? Desde nuestro mundo, incluso mundo de iglesia, sino siempre intentar desarrancarnos un poquito de nuestras cosas para entrar dentro del texto, ¿no? Y este texto que nos toca, la enseñanza de hoy, trata de algo profundo, como decía antes, que nos colocaba ante una decisión, que es todo esto de la identidad del Señor. Además de decirnos que andan fuera de Israel en Cesarea de Filipo, el versículo 27 nos dice que están en el camino. Y si se me permite un poquito así como la alegoría, es precisamente en el camino existencial de nuestra vida, en la encrucijada que se nos presenta en este misterio que es la propia vida, donde nos toca responder también la pregunta que Jesús nos hace a nosotros como discípulos. A ellos les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es la primera pregunta con la que Jesús confronta a los discípulos sobre su identidad. Y al preguntarle que qué dice el pueblo sobre quién es él, vemos que el pueblo le confunde con Juan el Bautista, otros parecen confundirlo con el retorno, la vuelta de algún profeta heroico del pasado, que en cierto sentido todo esto son títulos de honor, son títulos de reconocimiento, decir que es un profeta, algún de los de antes, o decir que es Juan el Bautista. Lo que pasa es que están equivocados, Jesús no es ninguna de esas cosas. Y luego, después de escuchar qué es lo que dice el pueblo sobre quién es él, les hace lo que realmente es la verdadera pregunta de interés. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y la cosa es que, aunque nosotros saliésemos corriendo por la puerta de la iglesia, lo que es esta pregunta nos seguiría persiguiendo. ¿Qué es lo que yo creo sobre Jesús? ¿Qué pienso sobre Jesús? Esta es la pregunta decisiva para todo aquel que ha escuchado hablar de Jesús. ¿Quién es para mí? Aquí no importa lo que se diga en la calle, lo que se diga incluso en la iglesia, lo que digamos nosotros como comunidad de fe, no importa. Tampoco importa lo que se diga en nuestra familia. No se trata de lo que nos han enseñado sobre Jesús, sino se trata ahora de dar una respuesta íntima. ¿Qué pienso yo? ¿Qué es o quién es Jesús? Y no me quiero prestar a malos entendidos. La fe cristiana es una fe comunitaria.
¿no? Estaréis de acuerdo conmigo, que esto no es una fe individualista, como algunos proponen, sino que se vive en familia, ¿no? En familia de fe. Pero lo que es esta pregunta nos toca responderla solos. Y es que, como os decía antes, ¿no? Después de que alguna vez se nos haya presentado el Evangelio, pues desde dentro de nosotros, de una manera existencial o vital, o como queramos decirlo, toca decir algo. Y Jesús nos pide una respuesta, ¿no? El relato nos dice que Pedro se pronunció. Generalmente en la tradición protestante se suele decir que Pedro pues habla como en nombre de los demás discípulos que están allí presentes, como si fuese un portavoz del grupo de lo que estaban pensando los demás, ¿no? Al fin y al cabo, eso ahora mismo importa poco. La respuesta que da Pedro es: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. O sea, el personaje esperado durante el periodo del Antiguo Testamento, el ungido de Dios, el profeta que se levantaría como nuevo Moisés, ese eres tú. Nosotros estamos siguiendo aquí el Evangelio de Marcos, ¿no? Pero como sabéis, en el Evangelio de Mateo aparece este mismo relato un poquito más ampliado. Nosotros no vamos a armonizar los dos relatos, solamente vamos a seguir el texto de Marcos. Pero bueno, sabemos que en Mateo pues se nos dice que Pedro alcanza esa declaración que ha dicho porque Dios mismo se lo ha revelado, ¿no? Lo que no es una cosa propia de su sabiduría, ¿no? Bueno, Pedro afirma que Jesús es el Cristo, el Mesías que Dios debía de enviar a su pueblo. Y probablemente, pues Pedro diría estas palabras con un entendimiento limitado, aunque se le ha revelado que es él, es el Cristo. Aún así, su idea de lo que es el Cristo no alcanza, ¿no? Toda la dimensión o la profundidad de lo que realmente significa. Por lo general, y de esto hemos hablado otras veces, ¿verdad? El sentimiento mayoritario que había en el pueblo en aquel tiempo es que el Mesías que vendría pues sería un Mesías guerrero que expulsase de allí a los romanos y que además hiciese de Israel pues una nación que se enseñoreara de las demás naciones, que gobernase a las demás naciones como soberana, ¿no? Cuando Pedro llamó a Jesús el Cristo, tú eres el Cristo, muy seguramente andaría esperando que por mediación de Jesús se produjese de inmediato el advenimiento de un nuevo estado de las cosas, ¿no? Como de golpe y porrazo. Porque en realidad la expectación, o sea, en cierto sentido esa expectación está implícita en lo que es el título de Cristo, en el título de Mesías. En Qumran, por ejemplo, se esperaba algo así, ¿no? Que de golpe y porrazo pues llegara el rey, bueno, unas batallas y para luchar y que el reino se iba a implantar y todo esto, ¿no? Eso, los diferentes grupos judíos venían a tener más o menos una idea, no la misma, pero bastante parecida, ¿no? Fijaos que ante las respuestas de Pedro, o sea, ante las respuestas de Pedro, Jesús ordena que no se lo dijesen a nadie, que él es el Mesías. Nos topamos aquí, como en otros casos, con el famoso secreto mesiánico, ¿no? Que se le llama. Y esta es una cuestión muy debatida, una cuestión muy misteriosa que tenemos aquí. ¿Cómo es que Jesús no quiere que la gente sepa que él es el Mesías, ¿no? ¿Acaso el resto del mundo tiene por sí mismo, sin verse condicionados por nadie, sin llegar a la conclusión de que Jesús es el Mesías, sin que nadie le... Yo creo que la cosa no va por ahí. Por un lado, la opinión más bien mayoritaria expresa que Jesús no se quiso autoproclamar Mesías, sino hacerlo más bien de una manera como gradual, como poquito a poco. Porque la gente esperaba o exigía ciertas cosas de lo que debía ser un Mesías. Como he dicho antes, la gente tenía como proyectaba en el término Mesías ciertas connotaciones con las que Jesús no estaba de acuerdo, entonces digamos que se iba a dar un poquito contacto para que la gente no le malinterpretara, ¿no? Jesús no era un Mesías político, al menos en la manera en que la gente lo esperaba. Evidentemente el Evangelio sí que tiene connotaciones políticas o implicaciones, el reino de Dios sí que tiene sus partes políticas, pero no va por ahí, ¿no? No es lo que
la gente esperaba ese tipo de Mesías político, no es Jesús. Ni tampoco es el Mesías guerrero que esperaban algunos, ¿no? Como los celotes, los esenios, incluso los fariseos, pues esperaban un Mesías más o menos de este tipo, en este molde. Pero Jesús se escapa del molde, no tiene nada que ver con eso que esperan ellos, ¿no? Y la cuestión es, o parte de la cuestión en esta mañana es preguntarnos si Jesús todavía se nos sale del molde a nosotros, o cogemos y lo encerramos en lo que nosotros queremos que sea Jesús. No sé si me estoy explicando, ¿no? Esta teoría del secreto mesiánico que acabo de exponer, pues es interesante porque si la gente estaba deseando un levantamiento, una revuelta contra los romanos, sabían que si el Mesías había llegado, pues entonces podían hacer esas revueltas, ¿no? Esas guerrillas en su nombre, en el nombre de Jesús, y encontrarían justificación para alzarse en armas en el nombre de Jesús. Entonces, como que Jesús no quiere que se interprete por ahí su camino. Y además esto en Galilea pues tiene mucho sentido, ¿no? Galilea de los gentiles, por cuestiones de la cultura de allí en concreto, había una ansia y una gana porque llegase el Mesías que echase de allí a los romanos y que Israel, como dije antes, fuese una soberana entre las naciones, pero es que el programa de Jesús no va por esa línea. Jesús no va a ser un Mesías triunfalista a la manera de los hombres. Como sabemos, todo poder político o milagrería es descartada por Jesús en el episodio de las tentaciones en el desierto, que es un capítulo que lo podéis mirar en vuestra casa cuando queráis. Es muy interesante este capítulo, porque Jesús rechaza una serie de tentaciones que le ofrece el Satanás como para que su ministerio tenga éxito. Pero Jesús no va por esa línea, ¿no? Jesús es otro tipo de Mesías. Uno que no cabe en parámetros humanos y que rompe nuestra estructura. Y tenemos que dejar que siga siendo así. Y hay otra teoría bastante interesante de por qué Jesús no quería que la gente supiese que él era el Mesías. Y lo he compartido aquí algunas veces. La habré dicho un par de veces más. La repito de nuevo. Esta es una teoría que me gusta porque la presenta un teólogo académico que es judío. Entonces, me parece interesante porque ese hombre no trata de barrer para casa, no se siente comprometido con la fe cristiana para favorecer a la fe cristiana, sino que es judío. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que dice me parece interesante. Según este hombre, que es David Flasher, en el judaísmo, desde el punto de vista estrictamente teológico, ningún hombre puede definirse a sí mismo como Mesías antes de haber completado su tarea como ungido, porque si no se consideraría algo así como blasfemo autoproclamarse Mesías de Dios antes de que Dios mismo diera fe de ese mesianismo mediante el perfecto cumplimiento de la tarea mesiánica que iba a desempeñar. Y esto es interesante porque tomando la secuencia de los evangelios y la conciencia mesiánica de Jesús que estos evangelios nos dan, pues a mí me parece que esta teoría tiene bastantes papeletas para ser considerada. No sé qué pensaréis vosotros. La verdad es que en esta iglesia se puede hablar con libertad y se pueden disponer con libertad distintos puntos de vista, ¿no? De todas maneras, en sintonía con esta teoría de David Flasher, Dios vindica, da fe y legitima a Jesús en la resurrección, ¿no? Como acto en el que para nosotros no hay duda de quién es Jesús, de que Jesús es el Mesías de Dios y que efectivamente Dios es el que vindica a Jesús como el que ha hecho su tarea mesiánica. No sé si me estoy explicando. En cualquier caso, ante la pregunta de Jesús, estamos en un momento decisivo. Es el momento en el que los discípulos, o al menos Pedro en concreto, reconoce quién es Jesús, hace profesión de fe. Y esto aquí es un punto clave en el Evangelio de Marcos, pues porque ahora hay como un giro en la historia. Los 2 capítulos siguientes van a ser de instrucción a los discípulos mientras hacen un camino. Hemos dicho que están en Cesarea de Filipo, que es al norte, si tuviéramos el mapa, que muchas veces aparece al final de la Biblia, están al norte, y ahora tienen que hacer un camino hasta Jerusalén, tienen que ir bajando hasta Jerusalén. Entonces es como un camino físico,
pero se nos presenta a nosotros, además, por intención del evangelista, como si fuese el camino del discipulado. Juega un poco con eso. Y tampoco es de extrañar que a los cristianos se nos llamase también antiguamente los del camino, ¿no? Y no solamente por la actividad misionera de ir de aquí para allá, sino porque al hacer seguimiento del Maestro es un seguimiento en el camino, ¿no? Es ir caminando con el Señor, ¿no? Como decía ese himno de gospel afroamericano, Jesús camina conmigo, vamos caminando con el Señor, vamos haciendo camino. Bueno, pues como decía, este relato está colocado por el evangelista en un lugar estratégico de lo que es el Evangelio de Marcos. Porque tiene un fin pedagógico, es decir, para dar una enseñanza. Al principio del Evangelio de Marcos, la atención, en los capítulos anteriores, la atención está en quién es Jesús, ¿no? ¿Quién es? Y luego, a partir de ahora, de este capítulo, ya no está en juego quién es Jesús, sino la forma en que Jesús va a desarrollar su rol mesiánico en contraste con las ideas que tenían de lo que era un Mesías en aquella época, que son las que he dicho hace un momento. Esto es entonces un capítulo bisagra entre quién es Jesús y cómo Jesús va a desarrollar su ministerio, en la manera que Marcos ha colocado su evangelio. Además de que es un capítulo bisagra, en este propio capítulo es un resumen de estas dos cuestiones de este evangelio de Marcos, de quién es Jesús y qué vino a hacer. Y podríamos, si queréis, lo podéis mirar en la casa, lo que podéis mirar ahora, así por encimilla, podemos hacer un esquema como de 3 partes. Sobre quién es Jesús, estaría comprendido en los versículos 27 al 30. ¿Cuál es el destino de Jesús? 31 al 33. ¿Y cuáles son las consecuencias para quienes siguen a Jesús? Que sería del 34 al 38. Es una manera de sistematizar un poquito el relato, ¿no? Bueno, si ante la pregunta de ¿quién decís vosotros que soy yo? Respondemos igual que Pedro, es decir, tú eres el Cristo, con lo que eso significa, eso nos va a llevar a tomar una opción radical frente a los valores del mundo. Nos va a comprometer a cargar con nuestra propia cruz. Confesar a Jesús como Mesías significa adoptar su causa, y eso nos lleva a un compromiso respecto a la expansión del reinado de Dios. Un compromiso que tiene que ver mucho respecto a la opresión, respecto al abuso, respecto a la pobreza, respecto a la guerra, respecto a todas las injusticias que se dan en nuestro marco de existencia, ¿no? Y además, al hacerlo al modo de Jesús, al ser seguidores suyos, al hacer la imitatio Christi que se dice, el modelo que Jesús nos deja es precisamente el de siervo sufriente, que se da enteramente por amor, negándose a sí mismo. Ese es el modelo que tenemos. Se nos queda grande un poco el modelo, ¿verdad? Luego vemos cómo en el versículo 32, Pedro, a pesar de reconocer a Jesús como el Cristo de Dios, su idea triunfalista de lo que debe ser el Mesías no le deja entender la enseñanza de Jesús. Dice el versículo 31, que es como si fuese el versículo bomba, el versículo que les desencaja a los discípulos, no encaja en la cosmovisión de los discípulos, que Jesús les empezó a enseñar que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y que fuese desechado, es decir, despreciado, con burlas, con calumnia, por parte de los principales sacerdotes y los escribas, además de ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús se presenta como un Mesías que no tiene el apoyo de la autoridad religiosa, sino el rechazo. Y además su ministerio le va a conducir a la muerte. O sea, esto en términos humanos, no en los términos de Dios, en términos humanos, esto es un fracaso. A estas alturas, desde la autoconciencia de Jesús, ya era bastante claro, a la vista de tantos enemigos que tenía, que su ministerio iba a acabar en sentencia de muerte, ¿no? Esto es algo que se veía venir. Esta enseñanza del versículo 31, que en cierta manera viene a ser como si fuese un credo corto, una pequeña fórmula credal, como tantas que hay en la Biblia, sobre lo que implica confesar a Jesús, lo que contiene este versículo, esto es inconcebible para una mente
que está esperando en el Mesías, en la persona del Mesías, que todo el ejercicio del poder divino se manifieste con una autoridad impositiva, incluso hasta el punto de la violencia, de cargarse a los romanos o de imponerse como rey que va a gobernar toda la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Desde esa imposición. ¿Cómo es que el Mesías tiene que morir? ¿Pero qué barbaridad es esta? Y además aquí hay algo muy curioso en este texto, ¿no? En este versículo, porque es la primera vez en todo el judaísmo, ahora concretamente la persona de Jesús, que se unen conceptos del Antiguo Testamento como el siervo sufriente y el Hijo del Hombre. Y se unen aquí como refiriéndose a la misma cuestión que es Jesús, ¿no? Y esto de que es la primera vez que aparece en el judaísmo que se mezcla el concepto de Hijo del Hombre y el concepto de Daniel, de siervo sufriente de Isaías con Hijo del Hombre de Daniel, pues esto es una cosa que no me la estoy inventando yo, sino que es que se han escrito muchos libros solamente de esta cuestión, ¿no? Tema muy interesante, solo que no es para un domingo para la predicación, pero aquí hay mucho fondo, ¿no? Y como decimos, esta idea de siervo sufriente, proyectada en el Hijo del Hombre, desde la idea de que ha de padecer hasta la muerte, esto es lo que Pedro no comprende y trata de disuadir a Jesús. Porque es que Jesús ha planteado su muerte, aquí, podéis mirar el versículo, como una necesidad. El deseo de Pedro, como el de cualquiera de nosotros si hubiésemos estado allí, pues es que si Jesús es el enviado autorizado por Dios, es el Mesías, pues entonces tiene que disfrutar por lo menos de un poder un poquito más que el del emperador, ¿no? Y si el emperador goza de todas las comodidades y de todo el poder, pues Jesús, que es el enviado de Dios, tiene que tener más. Esta es la idea de cualquier persona de aquel tiempo, ¿no? En que estás poniendo su esperanza en el Mesías. Entonces, que te esté planteando que él va a cumplir su tarea mesiánica desde el rechazo y desde el sufrimiento, pues oye, Jesús, esto no lo veo yo, considéralo mejor, es lo que está aquí haciendo Pedro. Entonces Pedro le lleva aparte para disuadirle, para convencerle de otra manera de hacer las cosas. Y lo que Pedro le propone para hacer las cosas, para hacer su tarea mesiánica, lo que le está proponiendo es, para entendernos, una especie de teología de la prosperidad. Otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y entonces Jesús le dedica las palabras estas tan brutas, ¿no? Tan bestiales de quítate de delante de mí, Satanás, ¿no? Que es muy brusco. Y es que, efectivamente, la tentación que Pedro ofrece a Jesús, sin saberlo, ¿vale? Pero es la misma que la que Jesús recibe en el episodio de las tentaciones en el desierto por parte de Satanás. Es lo mismo, que es cumplir su misión desde otros valores, no desde el servicio, sino desde la imposición al estilo imperial o poderoso, no desde la entrega hasta la muerte, que es darse a los demás hasta la muerte, sino desde la milagrería, desde la comodidad. Mientras seguimos, os voy a contar otra curiosidad. Sabéis que yo siempre pongo muchos paréntesis. Dicen algunos especialistas que es poco verosímil que este relato sea una invención o una creación del evangelista, como si fuese cosecha del autor, una especie de invención del autor, porque es que la regañina de Jesús a Pedro, eso de apártate de mí, Satanás, es tan feo y tan brusco que si aparece así en el texto, sin ningún disimulo, sin ninguna artimaña para camuflarlo o adornarlo un poquito más bonito, o hacerlo más suave, es porque seguramente así de feo ocurrió, dicen algunos, ¿no? Y os digo una cosa, la tentación actual de la Iglesia es la misma que aparece aquí. Tratar de imponer el reino de Dios mediante show, mediante popularidad, mediante el poder del dinero y con cualquier forma cómoda que no necesite el servicio y el trabajo duro en favor de los demás. Y no hace falta que digamos ejemplos de iglesias populares, ¿no? que hacen estas cosas, ¿no? Que se venden a la tentación de ganar fieles, pues mediante métodos de impacto y todas estas cosas, ¿no? Iglesias donde el marketing, confían más en el marketing, o
se confía más en el poder económico que en lo que es la forma sencilla en la que Dios se manifiesta. Jesús nos dice, en el versículo 33, que esta manera de pensar que tiene Pedro, y que tenemos muchas veces nosotros, estas son las cosas de los hombres y no es la manera en la que Dios actúa. Sabemos que el reino de Dios viene desde lo frágil, desde lo débil, desde lo insignificante, como una semilla de mostaza. La propia cruz es un misterio. Jesús viene a ganar perdiendo. Y un montón de cosas así, ¿no? Hemos dicho que en el versículo 31, ¿no?, que él plantea su muerte como una necesidad. Pero es que luego el mismo versículo también plantea la resurrección que atestigua su victoria como una necesidad, también, hay que decirlo. Bueno, para entendernos, el reino de Dios se manifiesta, y ya lo dije una vez, se manifiesta como el mundo al revés. Es el mundo al revés. De hecho, por ejemplo, nosotros como creyentes, ¿no?, que confesamos esto de Corintios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Siempre están estas cosas, que es lo al revés, lo completamente al revés. Hay una revolución, ¿no?, en las escrituras desde todo esto, desde lo sencillo, lo frágil, lo débil, lo insignificante. Ahí es donde está el poder, ahí es donde se mueve el poder de Dios. Y por eso, precisamente en contra de los valores de la fuerza y del dominio del mundo, quien quiera seguir a Jesús tendrá que seguir su modelo, el modelo de siervo, el modelo que en teología se llama proexistencia, que es llevar una vida en favor del prójimo, de servicio al prójimo, que es negarse a uno mismo por Dios y por el prójimo. Quien quiera seguir a Jesús va a tener que aceptar, pues, las consecuencias de lo que eso conlleva. Nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esto no es una negativa a la salvación por gracia, sino que es una cuestión sencilla de lo que es vivir el Evangelio, de entender, de extender esa misma gracia a otros, ¿no? De ser consecuentes y reales, de ser hacedores de la palabra. Además, el versículo 38 nos dice aquello de: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, es decir, infiel. En el Antiguo Testamento el adulterio suele aparecer muchas veces como sinónimo de infidelidad o de idolatría en pos de otros dioses falsos, ¿no? Entonces, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Hay un teólogo que se llama Günter Borkamp, alemán, yo no sé si lo habré pronunciado bien, que este hombre en uno de sus libros dedica un montonazo de páginas a esta frase nada más. Aquí hay mucho fondo, ¿vale? También. Sin embargo, yo creo que para nosotros hoy, en este domingo, creo que nos basta con saber que este es uno de tantos textos en los que Jesús plantea la posibilidad de no participación de su reino. En el lenguaje de las parábolas Jesús lo hace mucho, ¿no? Porque busca colocar siempre a los creyentes ante una decisión: o participa o no participa, ¿no? O una especie de o lo toma o lo deja, ¿no? Siempre te pone en una situación de esta. Jesús en esta mañana nos refresca si en nuestro pasado pues le dimos nuestro sí al Señor, si respondimos como Pedro, que Jesús es el Cristo que había de venir por parte de Dios. Pero también es una cuestión del presente. ¿Qué digo yo ahora sobre quién es Jesús? No lo que yo dije hace 20 años, hace 30, 40, ¿no? ¿Qué digo yo ahora de Jesús? Además, el seguimiento conlleva cargar con nuestra propia cruz en el camino, ¿no? Y cargar con un elemento que a los ojos de las autoridades y de la sociedad de aquella época pues era un elemento de muerte, ¿no? De ajusticiar a una persona hasta la muerte. En ese sentido, pues nos toca reflexionar si estamos dispuestos a eso, porque nuestra respuesta de quién es Jesús también lleva implícito un poquito esto, un poquito bastante. Aunque luego es verdad que sí, que luego el Señor dice que su carga es ligera y todo esto, pero
todo esto funciona con ideas, con flashes, ¿no? Que el lenguaje de Jesús es siempre con ilustraciones muy, muy fuertes, ¿no? Con unos contrastes muy vivos, que nos tiene que posicionar. Pero estamos hablando, con esto de cargar la propia cruz, estamos hablando de morir a uno mismo por el prójimo, que es lo que en definitiva hizo Jesús. En cualquier caso, hacer camino con el Señor, y no quiero yo parecer en esta mañana como estos predicadores que nada más que te sueltan, ¿no? La carga o la condenación, y luego tú te vas de la iglesia lo peor, ¿no? Como si peor que como has entrado. No se trata, no quisiera yo eso, ¿no? Es verdad que estamos hablando de compromiso, estamos hablando de seguimiento, pero estamos hablando de que caminar con el Señor también es un gozo, ¿no? Caminar del Señor es lo más grande que nos va a pasar en nuestras vidas, ¿no? Es una experiencia de gracia, es una cosa que se disfruta. Nos acompaña en nuestro caminar diario y nos acompaña saber que estamos en paz con Dios, ¿no? Y que estamos asistidos por su Espíritu. Seguir al Señor, pues es una cosa que merece la pena, es una liberación integral, ¿no? Pero es que hoy por lo menos, el texto nos desafía a decir, a qué hacer, a decidir, ¿no? Jesús te pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? Y ahora que tenemos ese espacio normalmente pequeño de reflexión, respondámosle al Señor, ¿no? ¿Quién es para nosotros? Pues hasta aquí es la reflexión de esta mañana.